Buenos días, hermanos. Espero que estén todos muy bien, guardados por el Señor y ministrados por el Señor en este tiempo. Es un gozo poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios a través de este medio una vez más. Y agradecer a cada uno de ustedes especialmente por la preocupación que tienen por la vida espiritual de los demás, las situaciones que están viviendo los hermanos en este tiempo, y agradecer especialmente por el hecho de no solo orar, sino también ocuparse en mandar mensajes, en estar atentos en comunicarse con los hermanos. Eso es un buen gesto de amor y de buena atención para con los demás. El Señor sabrá recompensarlo. Tengan presente la vida de Alberto y de Marisa en este tiempo. Ustedes saben que están aislados en este tiempo por posible COVID, así que es bueno que nosotros nos comuniquemos con ellos. Es la oportunidad para poder ministrarles en este tiempo, mostrar verdadera preocupación en Cristo por ellos. Así que les animo a escribirles. Los hombres tienen allí en el grupo el número de él, el celular de él, y en el grupo de damas está el celular de Marisa. Pueden escribirle palabras de ánimo en este tiempo, que puedan tener confianza plena en el Señor. En tanto, sigamos nosotros estudiando la Escritura a través de este medio, en esta oportunidad, siguiendo la doctrina de la eclesiología. Es el nombre técnico para hablar acerca de la Iglesia. Y es bueno que planteemos nosotros en este tiempo este tema por el hecho de que el paréntesis que estamos viviendo de congregarnos nos lleva a nosotros a poder replantearnos nuevamente acerca de qué clase de iglesia queremos ser. Y los principios bíblicos establecidos en estos pasajes que estamos considerando nos ayudan a nosotros a ver qué debemos ser nosotros como iglesia. Yo no tengo dudas que el Señor, en el caso particular de nosotros, la iglesia de Lavallol, el Señor está santificando la iglesia, el Señor está purificando nuestra membresía. No tengo dudas que el Señor está haciendo eso, por lo cual debemos detenernos con precisión en qué debe ser nuestra iglesia, cómo debemos funcionar nosotros como iglesia. Y estamos nosotros hablando acerca de la composición funcional de la iglesia, cómo está compuesta la iglesia para que sea funcional, útil a los propósitos que Dios se trazó para ella. Porque la iglesia, queridos hermanos, no es solo un grupo de creyentes reunidos que simplemente se juntan en un lugar. Debe haber una organización, roles organizados para que realmente la iglesia pueda funcionar de acuerdo a los propósitos de Dios. Y dentro de esa organización de la iglesia, nosotros consideramos la semana pasada acerca del rol del liderazgo. Y cuando nosotros notamos desde la Escritura todo lo que implica el trabajo del liderazgo, cuál es su responsabilidad, nosotros llegamos a la conclusión de que realmente quienes deben ocuparse de esa tarea deben ser personas calificadas, personas que califican. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que son personas que cubren ciertos requisitos, que llenan ciertos requisitos para poder ocupar ese lugar. ¿Quién determina esas pautas? ¿Quiénes son los que determinan esas pautas? Bueno, no es otra que la Escritura, es la autoridad de máxima dentro de la iglesia. Así que la Escritura misma establece esas pautas. ¿Dónde están las pautas? Dos textos son los precisos en esto. Primero de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Vamos a leerlos para tenerlos presentes, aunque vamos a centrarnos en el pasaje de Primera de Timoteo. Vamos a leer el de Tito también, porque allí está la lista también acerca de los requisitos para aquellos que aspiran al liderazgo. Dice así el texto, Tito capítulo 1 versículo 5, dice así: Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí la lista de Tito, y la lista de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, es semejante, solo hay algunas variantes con lo que leímos recién. Dice así, Primera de Timoteo 3, 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea,
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, estas son las dos listas que nosotros encontramos en la Escritura de manera explícita dirigidas como pautas para aquellos que han de estar en el ministerio o que aspiran a estar en el ministerio pastoral. Y también vamos a mirar la semana que viene, con la ayuda del Señor, los que aspiran al diaconado o que son puestos en la iglesia para ocupar esa responsabilidad. Ahora, a la luz de estos dos pasajes, queridos hermanos, nosotros podemos separar los requisitos en dos categorías. Están los requisitos implícitos y los requisitos explícitos. Los requisitos explícitos es lo que acabamos de leer, están explícitamente escritos en el texto, se los menciona a cada uno de ellos. Y los que son implícitos son aquellos que no están escritos, pero los deducimos de lo que estamos leyendo. Nosotros leemos entre líneas que esto está allí. Y también nos damos cuenta que aunque no están en la lista de requisitos, son necesarias, son cosas necesarias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de pensar en alguien para el ministerio. Así que vamos a empezar nosotros la exposición de esta verdad, hablando de esos requisitos implícitos. Son dos cosas a mencionar que no están ahí mencionadas como requisitos, pero sí entendemos que deben ser consideradas a la hora de pensar en alguien para el ministerio. En primer lugar, queridos hermanos, la persona que va a ser considerada para el ministerio, o las personas, tienen que tener el deseo de ser pastores o de ocupar ese lugar de liderazgo. Tienen que desearlo, tienen que quererlo de su corazón. ¿De dónde entendemos esto? Bueno, de lo que Pablo dice allí en versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay algo allí que realmente está aprobado, y es el hecho de tener un deseo. Es más, vamos a decir esto: las pautas justamente parece que tuvieron como iniciativa ese deseo que tenían algunas personas allí en la ciudad de Éfeso, en las iglesias de Éfeso, de querer estar en el ministerio. Y en respuesta a ese deseo que tenían, Pablo envía estas pautas. Si alguno está deseando realmente estar en el ministerio, bueno, tenga en cuenta que tenga en cuenta que estas son las pautas, estos son los requisitos para poder entrar al ministerio o ser considerado para ser pastor. Así que nosotros de manera implícita entendemos que ese deseo es tenido en cuenta a la hora de pensar en alguien para el ministerio. Bueno, quiero decir antes que en verdad esa palabra anhelo allí en el texto realmente en el original sencillamente significa esforzarse, estirarse, como esforzarse para agarrar algo. Y eso sencillamente significa mostrarse interesado por algo. En este caso, el ministerio. Pero nosotros no solamente decimos esto, que es necesario que haya un deseo por lo que Pablo está diciendo acá, y que es en respuesta a ese deseo que da estas pautas, sino también por lo que dice, queridos hermanos, 1 de Pedro 5.2. Ahí está un tanto más claro el asunto. Dice así, en ese texto, 1 de Pedro 5.2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hay dos veces hace un énfasis Pedro allí acerca de la necesidad de que la persona que apacienta la grey de Dios lo haga voluntariamente, lo haga con ánimo pronto, no por otro interés, sino porque quiere hacerlo realmente de su corazón. Dice, no por fuerza, no porque lo obligaron a hacer eso, no porque se siente obligado a hacerlo, sino porque de su corazón quiere hacerlo. La Biblia, queridos hermanos, claramente muestra que debe haber una voluntad dispuesta para poder hacer este ministerio. El deseo, el anhelo es querer estar justamente involucrado en la obra del ministerio. Debe ser algo que la persona quiere hacer y además que le gusta hacerlo. Si no, queridos hermanos, si no hay este deseo, este anhelo de querer estar allí, es mejor que no esté en el ministerio, que no acepte una responsabilidad semejante. Ahora, hacemos este acento nosotros y vemos esto como una necesidad, queridos hermanos, que debe plantearse a la hora de pensar en alguien
para el cargo de pastor, porque mucho daño se le ha hecho a la Iglesia de Cristo colocando en el liderazgo personas que no tienen ningún deseo de estar allí. Y eso ha hecho mucho daño a la Iglesia de Cristo. Y han sido presionados quizás por la necesidad, por el famoso parche, poner un parche a una necesidad. No hay nadie para poner y bueno, dice, como no hay ninguna persona preparada ni dispuesta, pongamos a alguien que se haga cargo. Y la presión de la necesidad ha llevado a que algunos tomen el cargo del pastorado o del liderazgo, sencillamente porque no hay otro. Y eso es poner a alguien que en realidad no quiere estar ahí. Y lo mejor es no ponerlo, no poner ningún parche. O por un entusiasmo infundido y manipulado. Eso suele ser a veces cuando hay una excesiva presión acerca de la necesidad de pastores, necesidad de misioneros, cuando eso se va justamente de los límites coherentes, eso puede justamente motivar algo que no realmente el Espíritu no ha motivado dentro de la persona. Y por un entusiasmo infundido o por un entusiasmo manipulado, sencillamente la persona toma una decisión de estar en el ministerio cuando en realidad no quiere estar ahí, sino que realmente lo ha sido infundido, ha sido puesto desde afuera y no por el Espíritu de Dios desde adentro ese deseo. Las iglesias han tenido que sufrir esto, queridos hermanos, en realidad. Ver a su pastor, la iglesia ha tenido que ver a su pastor siempre lamentándose de las penurias del ministerio y no disfrutando con lo que está haciendo. En otros casos, han tenido que ver al pastor desatendiendo la obra en la que está puesto porque sencillamente dedica su tiempo a otras cosas, a otros asuntos que son más de su agrado y que la apasionan mucho más. La apasiona mucho más. ¿Por qué? Porque no quiere estar en el ministerio, pero se lo ha puesto allí. Y a veces hasta se lo mantiene ahí, muy a pesar de su disgusto. Queridos hermanos, cuando no hay este deseo por el ministerio, no hay que estar en el ministerio. Y no hay que presionar a nadie. No hay que presionar a nadie, queridos hermanos, para que esté en el ministerio si no quiere estar. Cuando Cristo vio a las personas como ovejas que no tenían pastor, no le dijo a los discípulos, bueno, hagamos una campaña de avivamiento para ver a cuántos podemos motivar para que se dediquen a la obra. Lo que le dijo a los discípulos es orad al Señor de la mies, rogad al Señor de la mies, que Él envíe obreros a su mies. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, con una presión excesiva o con manipular a las personas con la necesidad de pastores y misioneros, porque a veces podemos estar motivando e infundiendo algo que el Espíritu de Dios no puso en el corazón de las personas y luego asumen un lugar de liderazgo dentro de la iglesia cuando en realidad en sus corazones no quieren hacerlo. Obviamente esto se ve justamente, tiene sus efectos, mejor dicho, todo esto, en que harán la obra de manera negligente. No lo harán con entusiasmo. Necesitamos en la obra de Dios personas apasionadas, apasionadamente ocupadas, queridos hermanos, en todo lo que significa la obra del Señor. Cuando en realidad se pone en el ministerio alguien que desea de corazón hacerlo, eso se ve obviamente en la calidad de su trabajo será excelente, su trabajo será apasionado, todo lo que haga en la obra del Señor tendrá pasión porque quiere hacerlo, porque anhela hacerlo. Eso no significa que no haya cansancio en la obra del Señor, eso no significa que no haya esfuerzo, que no haya dificultades, pero realmente cuando está a la disposición de querer estar ocupados sencillamente en eso, se sufrirán mucho mejor, se soportarán mucho mejor y no serán un problema a la hora de servir. Por eso, queridos hermanos, es importante, muy importante que nosotros tengamos cuidado de que pongamos en el ministerio a personas que no quieren estar allí. Si no quieren, que no estén. No los debemos desalentar, en verdad. Si no tienen el deseo por la obra del Señor, debemos desalentarlo. ¿Cómo sabemos que alguien tiene un deseo, un interés por la obra del Señor? Bueno, se interesa por el bienestar espiritual de las personas. Está preocupado por la vida espiritual de las personas, no solo por los incrédulos, sino por la vida espiritual de las personas en la iglesia. Se lo ve en realidad interesado por cómo están los demás, pero además hay una pasión por querer comunicar la verdad y hay una pasión por estudiar la verdad, porque todos aquellos que han de estar ocupados en la obra del ministerio, en el liderazgo de la iglesia, su principal tarea será comunicar la verdad y se lo ve apasionado con eso. Si no hay una pasión por todas esas cosas, queridos hermanos, si no hay una pasión por todo eso, entonces no hay que animar a la persona a estar en el ministerio. Hay que dejarlo allí, donde está. Queridos hermanos, cuando pasemos a la parte de lo que son los ministerios, de los distintos roles dentro de la iglesia, de la membresía,
vamos a ver que cuando una persona tiene un don de parte del Espíritu de Dios, en su corazón siente una iniciativa, un deseo de estar ocupado en eso, que justamente el Espíritu de Dios le dio como un don. Tiene un anhelo nacido del Espíritu de Dios para ocuparse, o sea en el servicio, o sea en la enseñanza, o tener un ministerio de misericordia, de estar atendiendo a las personas que están padeciendo. Hay como una iniciativa en el corazón que solo viene del Espíritu de Dios. De la misma manera pasa en cuanto al pastorado. Tiene que haber un deseo. No está en la lista de requisitos, pero queridos hermanos, me atrevo a decir, sin equivocarme en verdad, que debemos mirar que haya un deseo genuino por querer estar en la obra de Dios, que le apasiona realmente servir al Señor desde este lugar. Y el otro requisito implícito que yo noto aquí, queridos hermanos, en el texto, es que tiene que ser hombre, es que tiene que ser un hombre, género masculino. Ahora, el texto nos dice de manera explícita, esto lo dice de manera explícita en el texto, cuando está justamente hablando acerca en el versículo 2 de que debe ser marido de una sola mujer. Dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. El hecho de que hable solo de marido y no esposa de un solo marido, sino marido de una sola mujer, y haga el acento allí, justamente nos da a entender que tiene que ser un hombre, género masculino. Algunos argumentan justamente en este tiempo que era una cuestión cultural en el tiempo de Pablo. Por eso Pablo habló solo de hombres en el ministerio y no de mujeres en cuanto al ministerio pastoral, que era una cuestión cultural de Roma. Es cierto, queridos hermanos, que en la cultura romana la mujer fue muy menospreciada hasta un grado muy bajo. Era parte de la cultura romana allí. Pero en realidad, queridos hermanos, la iniciativa de Pablo no responde a esto. ¿Cómo lo entendemos nosotros que no responde a esto? Bueno, por lo que dice justamente el apóstol Pablo en el capítulo anterior, capítulo 2, versículos 11 y 12. Ahí Pablo justamente trata un tema muy particular, que es cómo debe ser el comportamiento de hombres y mujeres dentro de un culto en la iglesia. A los hombres Pablo le va a decir que levanten manos santas sin ira ni contienda. El hombre tiende a la violencia, el género masculino, por causa del pecado. Y también le va a decir a las mujeres que tienen que ir vestidas de determinada manera a la reunión en la iglesia. Y dice así además, en cuanto a las mujeres, en el versículo 11. La mujer aprende en silencio, capítulo 2 de 1 de Timoteo. Aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, esas palabras que parecen muy chocantes para la época que vivimos y casi escandalosas, deben ser entendidas en su contexto. Cuando el apóstol Pablo dice la mujer aprenda en silencio, no lo está diciendo de manera chocante, como diciendo vos tenés que aprender. Está hablando justamente de qué uno va a hacer a la iglesia, uno va a aprender, los hombres también iban a aprender. Así que la mujer dice, colóquese también en esa misma postura en la iglesia, en ese mismo rol de aprendizaje. Aprenda en silencio. Significa que Pablo dijo que no puede decir absolutamente nada, no puede hablar nada a la mujer de ninguna manera. También debe ser entendido en el contexto. En el original, en el idioma original, esa palabra silencio significa estar sosegada, estar tranquila. Aprenda, vaya a la iglesia a aprender con tranquilidad, que aproveche el ministerio de enseñanza de la iglesia. ¿Por qué? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo dice, no le es dado a la mujer tomar ese lugar de liderazgo en la iglesia en la enseñanza. O mejor dicho así, tener el ministerio de enseñanza como si fuese el liderazgo de la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. No es que la mujer no pueda hablar en absoluto, queridos hermanos, no es que no puede cantar, no es que no puede compartir motivos de alabanza, no es que no puede tener comunión, hablar y tener comunión con los hermanos en la iglesia, hermanos y hermanas en la iglesia. Y no es que no puede enseñar en absoluto, una mujer puede enseñar a otras mujeres, también puede enseñar a sus propios hijos, está en el contexto claramente expresado. Lo que sí Pablo dice, no permito a la mujer tomar un lugar de enseñanza como si fuese el líder de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, el pastor, el anciano de la iglesia. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Acaso Pablo no le gustaban las mujeres en el liderazgo? ¿Era una ocurrencia personal de él? No tenía que ver con la cultura. Es el versículo 3 el que nos da la razón, donde Pablo da la razón de por qué él establece esto para las iglesias. Dice así en el versículo 13, porque, o sea,
No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Habla de la reunión de la iglesia, porque, versículo 13, Adán fue formado primero y después Eva. Cuando nosotros vamos a la creación, nosotros vemos que Dios estableció un principio de roles entre el hombre y la mujer. Adán lo formó primero y después a Eva. Esa diferencia de tiempo en la formación, en la creación de Adán y de Eva, dice Pablo que eso fue adrede por parte de Dios para establecer un principio. ¿Cuál es el principio? El principio del liderazgo. A Adán lo formó primero y lo colocó como el líder máximo. Y eso significa el que pone sobre sus hombros toda la responsabilidad. Después creó a Eva para alivianarle el peso de la responsabilidad. No colocó toda la responsabilidad sobre Eva, sino la puso sobre Adán, sobre el hombre. Para eso lo creó Dios como hombre. Así que en verdad, en base a ese principio de la creación, dice Pablo, en base a ese principio, respetando ese principio que Dios estableció, es que yo digo que la mujer no puede ocupar el lugar de liderazgo dentro de la iglesia. Así que, queridos hermanos, hay un principio implícito acá en el texto, y es el hecho de que quienes aspiran a tener un lugar de liderazgo en la iglesia, en el lugar del pastor y también del diácono, la Biblia dice claramente que debe ser un hombre. No está ese lugar dado a la mujer. Las mujeres pueden tener muchos ministerios, queridos hermanos, y esto no es porque sea menos, y no es porque no sea capaz de ninguna manera. Dios estableció un orden en la creación, y Pablo dice, en base a ese orden es que las cosas deben funcionar así dentro de la iglesia de Dios. Yo sé muy bien que esto puede sonar un poco escandaloso para la época en que vivimos, pero así está en la Escritura. Nosotros no nos amoldamos a la cultura, nosotros nos amoldamos a la Escritura, en lo que la Biblia dice. Quiero mencionar aquí también en este punto justamente otro error más que es al que muchos se han acostumbrado dentro de la iglesia de Cristo. Y es el hecho de pensar que la esposa del pastor es la pastora. Si bien hay un pastor, sí, que es hombre, pero su esposa, por ser su esposa, es la pastora. Bueno, ese es un error también, queridos hermanos. No, por el hecho de ser mi esposa no es la pastora. Eso no está en la Escritura, no comparte mi autoridad, ni comparte el liderazgo de la iglesia. De ninguna manera es así. Pensémoslo de esta manera, que es muy sencillo. Piense que un hombre, está estudiando en medicina y se recibe de doctor. ¿Significa que ahora que es doctor, su esposa pasa a ser la doctora? De ninguna manera, queridos hermanos. De la misma forma, debemos hacer el mismo análisis en cuanto a la esposa del pastor. Es mi esposa, sencillamente. Ella ocupa el lugar de ser mi esposa en mi hogar, de relacionarse conmigo de esa manera, y después en la iglesia es un miembro más de la iglesia, donde puede tener ministerios de enseñanza, si es que tiene los dones para hacerlo, donde puede en verdad desarrollar otros ministerios de servicio para los hermanos, como cualquier otro hermana de la iglesia, pero ella no es la pastora, queridos hermanos, y no comparte la autoridad con el pastor. Esto ha sido una gran confusión en muchos lugares, y también ha sido una gran confusión porque a veces han tomado las mismas esposas de los pastores el lugar que no le corresponde dentro de la iglesia de Cristo, tomando determinaciones y lugares que solamente están reservados por su rol están reservados para el pastor y los hombres del liderazgo. Pero bueno, quiero hacer esa aclaración aquí, que esto es también parte de un requisito. Tiene que ser hombre, queridos hermanos. No está reservado este rol, esta función para las mujeres en la iglesia. Hay muchos ministerios que puede realizar, pero no el de pastor. Así que no hay ministerio de pastora en la Biblia. Es antibíblico eso, podemos decirlo nosotros. Ahora vamos a pasar nosotros a estudiarlos, a mirar y a considerar los requisitos explícitos, los que están sí claramente expresados aquí en el texto. Y comienza justamente con la palabra necesario. Dice, pero es necesario. Traducido a nuestro idioma, en el original sería obligatorio. Esto tiene que estar. Esto tiene que estar en la persona. No es que vamos a esperar a ver, no, tiene que estar. Estos requisitos tienen que ser parte de la vida de la persona que aspira al ministerio. No basta con tener un deseo, es la idea de lo que Pablo está diciendo allí. No basta la buena disposición de la persona para servir. Debe cubrir ciertos requisitos para que podamos considerarlo candidato al pastorado en la iglesia. Y hay un requisito general que abarca a todos los demás, o mejor dicho, que encierra a todos los demás, y es el requisito de integridad. Es el requisito de integridad, señalado por la palabra irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible, y eso abarca a todos los demás requisitos. Es como el título y después viene el detalle. Lo vemos así también en
en la lista que Pablo le da a Tito acerca de los ministros. Está allí la idea de irreprensible como un concepto general que debe gobernar todos los aspectos de la vida del pastor o del ministro. Y esa palabra irreprensible significa sencillamente que tiene todos los asuntos de su vida arreglados, todas las cuentas saldadas. No hay nada con lo cual alguien pueda venir a acusarlo, a señalarlo con un dedo. O sea, no hay algo que él no haya arreglado y que no tenga en su vida arreglado. No hay cuentas sin saldar en la vida de esta persona. Que no significa que no tiene nada sin arreglar, no tiene ningún asunto pendiente del cual alguien podría tomarse para acusarlo con verdad. Los ministros, como cualquier otra persona, en el transcurso de su vida habrá personas que lo acusarán de una y otra cosa. Lo que debe asegurarse el ministro es que jamás serán con verdad esos asuntos. Eso es irreprensible. No hablamos de una persona perfecta, sino de una persona que tiene sus asuntos arreglados, tiene sus deudas saldadas, ya sea económicas o ya sea de las relaciones con las personas, tiene todo saldado, todo arreglado. Eso es ser irreprensible. Y eso en todos los asuntos de la vida que vamos a considerar y que vamos a mirar aquí. Nadie tiene algo que decir de su carácter, porque en realidad se nota que lo está trabajando, que realmente lo ha madurado, que lo ha llevado realmente a un punto donde nadie tiene nada que decirle sobre eso. Ha llevado su vida familiar al punto que nadie tiene que señalarle nada de cómo cría a sus hijos, de la relación con su esposa. No tiene nada realmente que sacar para poder acusarlo, decirle no podés estar en el ministerio, sino que tiene todos los asuntos al día. Y en cuanto a las relaciones con las personas en el mundo también. Tiene su vida cívica realmente ordenada, de tal manera que nadie puede acusarlo de nada, que debe impuestos o que ha maltratado a algún vecino o que realmente está en contra del gobierno. Nadie tiene nada que decirle de todos los aspectos de su vida. Eso es ser irreprensible, queridos hermanos, en la vida de un pastor. Para poder estar en el ministerio necesitamos ese principio de irreprensibilidad, queridos hermanos, de que realmente nadie tiene nada allí que sacar con verdad para poder acusarlo. Hay otro requisito allí que es mencionado, que es muy importante, obviamente, porque está aquí entre los demás, pero lo resaltamos especialmente en los tiempos que vivimos, y es el requisito de vida familiar. Es el requisito de vida familiar. Dice versículo 2 que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y después se mencionan en versículo 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En Tito están los dos juntos, marido de una sola mujer, y después dice que tenga hijos que sean creyentes. Bueno, este es el requisito de vida familiar. Debe cubrir este requisito aquel que aspira al pastorado. Y los estudiosos, queridos hermanos, de este requisito, los estudiosos de este texto nos llevan a nosotros a la conclusión y concuerdan en afirmar que en realidad se refiere al hecho de la relación que el candidato a pastor tiene con su esposa. No que necesariamente tiene que ser casado, aunque es mejor si es casado, pero no necesariamente tiene que ser casado. Lo que apunta a la expresión del texto es que él es un hombre dedicado a su esposa. Él es un hombre que realmente ama a su esposa y se dedica a ella, que tiene su relación con su esposa en una manera sana. Lleva su relación con su esposa en una manera sana. No que es una relación perfecta, porque no existen las relaciones perfectas en ningún aspecto de la vida humana, en ningún ámbito de la vida humana. Lo que sí, hay relaciones maduras. Y en el caso de aquel que es candidato al pastor, debe tener una relación sana con su esposa. Si no, no puede realmente aspirar al ministerio. Y no solamente eso, es un hombre dedicado, es alguien dedicado justamente a madurar y cultivar su relación matrimonial. Es la prioridad en su vida, la relación matrimonial. Más importante que la iglesia misma, su relación matrimonial. Nunca sacrificará la relación con su esposa por el ministerio, por la iglesia. Bueno, apunta a eso realmente la expresión. Un hombre amante de su esposa. Y esto tiene mucho de implicancia. Y la otra cosa que tiene que ver con el requisito del ministerio familiar o de vida familiar es la manera en que él gobierna su casa. Versículo 4 dice que gobierne bien su casa. ¿Qué significa eso? La oración que sigue lo explica. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso es gobernar bien su casa. La palabra gobernar es pararse
ponerse de pie y ponerse al frente, pararse, ponerse al frente de lo que está, del lugar donde está. Eso significa exponerse la responsabilidad de ser líder en los hombros, no dejar la responsabilidad de su hogar en manos de otros o en manos de su esposa, sino que realmente se hace cargo de la tarea que debe realizar en su hogar, que gobierne bien, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si él gobierna bien, si él lleva adelante bien su ministerio en su casa, si es un líder realmente como la Biblia lo marca y lo dice, eso se verá reflejado en la manera que sus hijos responden a su liderazgo. La manera en que sus hijos deben responder a su liderazgo es con toda honestidad. Esa palabra honestidad significa con toda venerabilidad. Significa que lo respetan a él en su casa. Le obedecen con respeto. Esa es la idea de la palabra allí, gobierna bien con toda honestidad. Tito lo dice de otra manera a ese requisito. Tito lo expresa así: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esa expresión creyentes en Tito, hijos creyentes, no se refiere justamente a que tienen que ser salvos. La salvación de los hijos del pastor no depende del pastor. El pastor puede enseñarles, puede ayudarlos a justamente tener una buena actitud hacia el Evangelio, puede educarlos obviamente de una manera tal que van a la iglesia, incluso aunque no son salvos, van a la iglesia igual porque lo respetan a él. Pero la palabra creyentes ahí debe ser traducida mejor como fieles. Que tenga hijos que son fieles, porque esa es la manera en que se traduce esa palabra en otros textos en la Escritura. ¿Fieles a quién? Fieles a su liderazgo, porque de eso es lo que se está hablando allí en el texto. Tiene que tener hijos que lo respetan. Esa es la misma idea que Pablo está planteando justamente allí en Primera de Timoteo. Él ejerce de tal manera su liderazgo en su hogar que tanto su esposa como sus hijos lo respetan. Obedecen con respeto a él, independientemente si son creyentes o no sus hijos. Eso depende de la obra del Espíritu, pero de él depende que en su casa él sea respetado como un líder. Si esto no es así, si él no puede recibir este respeto de sus hijos, entonces él no puede ser considerado para el ministerio. Este es un requisito de vida familiar que nosotros debemos tener en cuenta en aquellos que son considerados para el ministerio. También hay requisitos de carácter aquí en el texto, y esos requisitos de carácter empiezan diciendo así en el versículo 2. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Y ahí comienza a hablarte de los requisitos del carácter del pastor. Esa palabra sobrio significa serio, ubicado, circunspecto, prudente. Habla de la persona que es ubicada, que sabe ubicarse, que se comporta con seriedad en cada lugar donde él está. Habla de ser serio en su lenguaje, que no usa un lenguaje chabacano, burdo o infantil. Se espera que como es un adulto, use un lenguaje de adulto y además un lenguaje pulido, un lenguaje sano. A eso se refiere el hecho de ser sobrio. Sobrio en su vestir, ajustado a su edad, a la ocasión donde él está. Esto habla de su seriedad y no vestirse como un payaso. He visto, o se ha visto, mejor dicho, en YouTube un montón de cosas de predicadores en los púlpitos, hermanos, algunos hasta vestidos de payasos. Eso está lejos de esta palabra. Es justamente lo opuesto a lo que esta palabra está diciendo. Debe ser sobrio en su vestir, debe ser sobrio en sus modos, que tiene en cuenta los buenos modales, es sobrio en los tratos con las personas, respetando los lugares y respetando a las personas, sobrio en sus relaciones interpersonales, sabe cómo conducirse con los adultos, con los niños, con los jóvenes, con las damas, con los hombres. Una persona que no es sobria, un hombre que no es sobrio, será imprudente en sus tratos con los demás, será imprudente en moverse en los diferentes lugares donde llega, será alguien que realmente no tiene en cuenta a los demás y realmente pasa más vergüenza, inspira más vergüenza que respeto. Falta de respeto más que respeto a su liderazgo. Debe ser alguien sobrio, debe ser alguien prudente, y eso es de mente sana, tiene que tener una mente sana, con un juicio cabal. Esa es la idea de esa palabra prudente. Lo contrario a un razonamiento ilógico e incoherente. La palabra aparece algunas veces allí en otros textos en la Escritura en contraste con
con la mente de una persona loca, ¿sí? ¿Se acuerdan aquel endemoniado de Gadara que estuvo gritando por los sepulcros, desnudo, y después cuando se convirtió la gente lo vio que estaba sentado y en su juicio cabal? Esa palabra cabal justamente es esta palabra prudente, hablando de una manera coherente. Eso es lo que significa esa palabra acá. Su forma de pensar se nota ahora que tiene coherencia. El candidato al pastor, queridos hermanos, debe tener una forma de pensar sana. No sale con cualquier locura. Y debemos tener en cuenta esto especialmente porque los hombres tendemos a imaginar proyectos inalcanzables. Encaminamos en cosas que realmente son una locura. Especialmente las esposas sufren esto muchas veces, algunos esposos que se embarcan en proyectos que realmente no tienen sentido, no tienen mucha lógica. Y por causa del pecado es esto, queridos hermanos, no pensamos de manera real y con los pies sobre la tierra. Pero cuando nosotros, queridos hermanos, maduramos, empezamos a tener un juicio cabal. Esa es la idea de esa palabra prudente, una forma de pensar sana, un pensamiento sano. Y nuestros planes y nuestros proyectos son coherentes. Ese tipo de persona es el que hace falta en la iglesia de Cristo para liderar. El otro requisito que tenemos allí de carácter está identificado por la palabra decoroso, sobrio, prudente, decoroso. Y es la palabra cosmios en el original, que viene de la palabra cosmos, y de donde viene nuestra palabra cosmético, cosmetología. Y la idea es esta, porque el cosmos refiere al universo, y de ahí viene la palabra cosmetología, porque tiene que ver con ver el universo, lo bello y lo estético, como Dios lo ha formado, todo el orden que hay en el universo, tiene que ver con la estética. Se usa, por ejemplo, en 2.9 para hablar de la vestimenta de la mujer, tiene que vestirse con decoro, pero no se limita, queridos hermanos, esta palabra solamente a la ropa, abarca los distintos aspectos de la vida. Y el candidato a pastor, queridos hermanos, debe ser alguien con buen sentido de la estética en todos los aspectos de su vida. Habla de la prolijidad que debe tener, lo ordenado que debe ser, lo limpio que debe ser conocido por tener buen gusto. Estos son los aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta en aquellos que aspiran al pastorado. Pero Pablo dice, tiene que ser un hombre decoroso. Para atender la obra de Dios tiene que tener buen gusto en todas las cosas, en todos los asuntos de su vida, y tiene que estar siempre presentable. Abarca todos los aspectos, queridos hermanos, incluso su propia vida espiritual. Tiene que ser ordenado, tiene que ser prolijo en su propia vida espiritual, en las disciplinas de su propia vida espiritual. Todos los aspectos de la vida de la persona abarca esta palabra. También se dice que tiene que ser hospedador en cuanto a su carácter. Literalmente significa amistoso con los extranjeros, significa esa expresión hospedador, con los extraños. Y debe ser alguien atento, cortés y dispuesto a recibir y atender a las visitas. La idea es la de alguien amable, libre de prejuicios que lo lleven a crear una élite aislada en la iglesia, sino que está abierto a tratar bien a todos y por igual. No dado al vino es la otra característica de su carácter. Literalmente dice esto la expresión, no cerca del vino. No abraza el vino, sería la expresión allí. Y la idea es de alguien que puede dominar sus deseos, sus gustos. El vino no lo domina. Siempre que se menciona el vino en estos contextos, tiene que ver con el hecho del dominio propio. Yo me domino, no me dejo dominar por algo, sino yo domino a la cosa. Y aquí habla justamente del dominio propio, domina sus deseos. Tiene que ser una persona que puede dominarse a sí misma en sus deseos. Hay mucho en esto, queridos hermanos. No quiero hacer un estudio de cada una de estas cosas, pero quiero hacer mención cuánto realmente la Biblia pide acerca de esto del pastor. Y no solamente con el vino tienen algunos hombres problemas, a veces incluso descuidan sus responsabilidades como hombres en su hogar o en la iglesia, sencillamente porque son apasionados por el fútbol. Y ese deseo por ese deporte, si lo domina, lo lleva a ser descuidado con muchas cosas. Bueno, nosotros hemos visto, queridos hermanos, muchas veces apareciendo por los noticieros, siendo entrevistados personas que han dejado su trabajo sencillamente para ir al mundial. El deseo por ese deporte los ha dominado a perder la razón, queridos hermanos. Bueno, esto pasa a veces con los hombres
que son dominados por sus deseos. Y Pablo dice, no dado al vino, no dominado por sus deseos es la idea. Tiene dominio propio. Sus gustos no lo dominan. Él es una persona madura, sabe controlar todas las cosas, sabe poner en su lugar a cada una de sus pasiones y de sus deseos. Lo otro que dice acerca de su carácter es que no debe ser pendenciero, indica a alguien dispuesto, pendenciero indica a alguien dispuesto a pelear, ya sea de puños o de palabras. Y Pablo dice, no está dispuesto a pelear, no está entremetiéndose a cada rato en discusiones o en peleas. Hay una predisposición en el hombre, queridos hermanos, género masculino, a pelear con el fin de sentirnos ganadores. La violencia la violencia física es más notoria en el hombre género masculino como consecuencia del pecado que en la mujer. La mujer tiende a otra cosa que el hombre. No decimos que no hay violencia en la mujer, pero por causa del pecado, pero sí más en el hombre. Y por eso es que hay una tendencia más a pelear, ya sea de puños o de palabras en los hombres que en las mujeres. Lo vemos nosotros en la calle, queridos hermanos, cuando alguien hace una mala maniobra manejando delante de nosotros y enseguida estamos mirando con cara mala para poder decirle unas cuantas cosas. Hay una predisposición a la violencia, queridos hermanos, y Pablo dice que quien aspira al pastorado debe tener eso dominado, debe tener esa tendencia que viene del pecado dominada en su vida. No tiene que ser una persona que constantemente está respondiendo agresivamente a todo problema y a todo asunto que se le presente dentro de la iglesia. No pendenciero. No pendenciero. Pablo dice a Timoteo en su segunda carta que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Esto también, queridos hermanos, indica que él puede dominar, en este caso, no sus deseos, sino sus emociones. Habla de dominio propio. Constantemente se habla acerca del carácter del líder en la iglesia con alguien que tiene dominio propio. Se puede dominar a sí mismo. Y es necesario, queridos hermanos, estando en el ministerio, en un lugar de alta responsabilidad, que la persona que está allí tenga dominio propio de sus deseos, pero también en este caso de sus emociones, que las puede controlar, las puede dominar, no es dominado por sus emociones. Quiero añadir aquí, queridos hermanos, que en sentido contrario, o sea, en sentido contrario a la violencia, otros hombres son dominados por la depresión o por la angustia, no pueden dominar ese sentimiento, esa emoción. Y a veces suben al púlpito, están entre la iglesia con depresión, con cara de amargura y penando en los rincones. Eso también habla justamente de falta de dominio propio en el hombre que está liderando dentro de una iglesia. Hay que tener cuidado justamente con esto cuando se piensa en alguien para el ministerio. Si no puede dominar sus emociones, bueno, difícilmente pueda dominarse para poder liderar un grupo grande, especialmente en los asuntos espirituales. También se dice acerca de su carácter que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y refiere a la ganancia monetaria por medio de algo sucio e ilegal. Eso es ganancia deshonesta, algo sucio o algo ilegal. El pastor, queridos hermanos, recibirá su sustento de la manera que Dios ha determinado para todo ser humano. ¿Cómo lo ha determinado Dios? Con el sudor de su frente. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Tendrás que trabajar para poder tener ingresos económicos. Ese es un principio establecido en la Escritura. Y queridos hermanos, esto va desde la estafa, la ganancia deshonesta va desde la estafa a grandes escalas hasta el número que se juega a la quiniela, ya sea legal o ilegal, en los negocios que hay por cualquier barrio. Ya sea de manera presencial o de manera virtual. Dios no está, queridos hermanos, en aquello de ganar dinero por medio de las apuestas, de cualquier índole, queridos hermanos, de cualquier índole. Dios ha determinado que el dinero que ingrese en nuestras manos tiene que ser como resultado y como fruto de nuestro trabajo. Dios no va a proveerle a los suyos por medio de la quiniela, ya sea legal o ilegal, en el sentido de ser del Estado o no. Pero no va a proveerle Dios a los suyos de esta manera. El candidato a pastor debe tener tal testimonio que no tiene problemas con el dinero, que no ama el dinero al punto de estar dispuesto a conseguirlo a como sea.
Él tiene un dominio también sobre estos asuntos. El dinero no lo domina él. Él domina el dinero y tiene sus ingresos de una manera honesta, trabajando honestamente. También se habla de su carácter, que debe ser amable y debe ser apacible. Mencionamos juntas esa amable y apacible porque justamente se relacionan entre sí. Hablan de un carácter calmado, afable, apacible. Es lo contrario justamente a la ansiedad y a la desesperación, contrario a la ira y al desorden. Se espera justamente que alguien que está en el liderazgo sea alguien que pueda ser templado, que pueda tener un carácter manso, que pueda tener un carácter apacible. ¿Por qué? Porque vendrán situaciones difíciles dentro de la iglesia de Cristo, queridos hermanos, y se necesita un hombre con temple, que realmente esté dominado en todos sus asuntos, que pueda responder en cada situación con amabilidad y de manera apacible. Porque eso es lo que la gente necesita, alguien que les transmita tranquilidad. Imagine sencillamente el capitán de un barco que ve que se ha averiado el barco en algún lugar y que entra en desesperación. Bueno, toda la gente que está en ese barco también va a entrar en desesperación si ve al capitán que no tiene tranquilidad, que realmente está nervioso y contesta mal. Bueno, en la iglesia de Cristo, la iglesia, los hermanos, la membresía necesita ver en el liderazgo a alguien calmado, alguien que tiene control de las situaciones y que las situaciones no lo dominan a él. ¿Algo sencillo? No. Pero es lo que se espera de él. Y también se habla de su carácter como alguien no avaro. Literalmente es esto, que no ama el dinero. Su estado de ánimo, queridos hermanos, significa esto, que su estado de ánimo no depende de su condición financiera. Eso es no amar el dinero. Eso es no amar el dinero. Nuestro estado de ánimo no depende de nuestra situación financiera. El dinero no lo domina. Su moral no está determinada por el dinero. Eso significa no amar el dinero. Cuando alguien ama el dinero, su estado de ánimo está justamente determinado por si lo tiene o no lo tiene. Cuando uno ama el dinero, justamente el dinero lo domina, determina todas las cosas en base a su condición económica, incluso hasta está dispuesto a vender su integridad para conseguir un poco más de dinero. Eso es el amor al dinero. Y no hace falta justamente hacer todo eso por mucho, sino a veces por 5, 10, 50 pesos que uno haga eso, uno ya está amando el dinero. Queridos hermanos, todo esto es respecto al carácter del pastor. Todo esto es respecto al carácter de aquella persona que aspira a estar en el ministerio. Hay unos requisitos aquí mencionados también que tienen que ver con la madurez del pastor. Dice que en versículo 6 que no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 6. Esa palabra neófito significa nuevo. No tiene que ser uno nuevo, uno recién plantado sería literalmente la expresión allí, sino que se espera que realmente madure en su vida espiritual. Esto indica madurez espiritual, pero también madurez como persona. Madurez como persona. El hecho, queridos hermanos, que se hable y se den pautas acerca de sus hijos, de su esposa y de sus hijos, eso ya debe plantearnos a nosotros a qué tipo de persona se está apuntando, o mejor dicho, a qué tipo de edad se está apuntando para poner en el ministerio. Así que nosotros debemos tener cuidado con apresurar a los jovencitos, no darles tiempos a madurar, no solo espiritualmente, sino madurar en la vida para poder realmente comprobar si ellos tienen el carácter apropiado para poder estar en el ministerio. Nosotros somos, queridos hermanos, o mejor dicho, las personas son, los humanos son los que están más apresurados y desesperados en la obra que Dios. Dios no está desesperado ni apresurado. Él está sentado en su trono llevando adelante su obra. Por lo cual nosotros no debemos desesperarnos ante la necesidad y poner personas que no están preparadas todavía, que no han madurado todo lo necesario para poder hacerse cargo de una obra tan grande y tan enorme como lo que significa apacentar la iglesia del Señor. Aquel grupo de personas por los cuales Él dio su vida, que le costó su propia vida. No es cosa menor hacerse cargo de eso, por lo cual debemos esperar a que las personas maduren. Por eso dice, no un neófito, no uno nuevo. ¿Cuál es el peligro, además de arruinarle su vida? Bueno, sencillamente que corremos el peligro de que se envanezca
y caiga en la condenación que cayó el diablo, que cayó Satanás, que se enalteció y fue quitado del cielo. O sea, que se enaltezca y Dios tenga que sacarlo como un castigo del ministerio. Por eso es importante tener mucho cuidado, por eso siempre es mejor esperar. Las consecuencias de los apresuramientos son graves y son serios, por eso hay que esperar a que las personas maduren. Es cierto, usted me dirá, bueno, a veces hay personas adultas que también caen en la arrogancia y en el orgullo. Los hay en verdad. Pero eso no quita que realmente, hermanos, en la juventud, todos lo sabemos muy bien, en la edad que tenemos, los que tienen por lo menos la edad cerca de mi edad y un poco más grandes también. Es cierto que en verdad el joven es más propenso a caer en el envanecimiento y en el orgullo si se lo pone en un lugar de alta responsabilidad. Hay que esperar. Es cierto también que ha habido excepciones en la historia de la Iglesia. Los ha habido. Pero no son una regla. La regla, queridos hermanos, es esperar a que la vida de la persona madure. Y además porque en el madurar nosotros vamos comprobando si realmente tiene estas cualidades desarrolladas, si ha desarrollado todas estas virtudes para poder justamente hacerse cargo de la Iglesia de Cristo. Es bueno ver a los jóvenes aspirar al ministerio, pero es bueno verlos desarrollar sus características, por ejemplo, en un trabajo común, ocupándose día en día, tener la disciplina de estar atendiendo un trabajo en lo que sea, un trabajo secular, porque ahí va a demostrar si realmente tiene disposición servicial, si realmente tiene manos laboriosas, porque de eso se trata en la obra del ministerio, de ser trabajador. Pero si el joven no trabaja en nada, no está justamente demostrando que sea apto para estar en la obra del Señor. Eso no puede pasar así. O nos apresuramos y después justamente no tiene dominados sus pasiones, sus deseos, y gran daño causa a la Iglesia de Cristo. Así que se espera que la persona madure, no solo espiritualmente, sino también una madurez de vida, una madurez psíquica también. Y en último lugar hay allí, queridos hermanos, anteúltimo lugar hay un requisito de testimonio. Versículo 7 dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Obviamente tiene que tener testimonio de sus vecinos en su barrio. ¿Por qué? Porque si él no lleva bien su vida cívica, buenas relaciones con los vecinos, bueno, justamente esto será en contra de él. Perderá credibilidad todo lo que él enseña en el púlpito, en descrédito, eso se refiere a descrédito. Perderá credibilidad todo lo que dice desde el púlpito. Será justamente objeto, no será ya irreprensible justamente, sino que habrá alguien que podrá levantar un dedo y acusarlo de que algo no está haciendo bien. Así que debe cuidar también sus relaciones interpersonales en la vida cívica, cuando va a comprar, cuando se relaciona con los vecinos mismos, en el buen trato con ellos, siempre manteniendo la paz con todos. Bueno, debe procurar también ese aspecto de su vida, por el bien de la Iglesia. Y finalmente hay un requisito que hemos pasado por alto, así que está mencionado justamente en el versículo 2, necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Lo dejamos para el último porque está separado de todo lo demás. Debe ser apto para enseñar. La palabra ahí es didáctica y habla justamente de la habilidad en sí, no tanto de su conocimiento, sino de la habilidad para poder enseñar, refiriéndose a su capacidad para poder enseñar también a otros. En Tito se añade que debe ser retenedor de la palabra, fiel, para poder enseñar también a otros. Ahora, quiero hacer el acento aquí. Esto es importante lo que acabamos de decir por todo lo que dijimos la semana pasada, pero quiero hacer el acento. Noten cuántos requisitos que tienen que ver sobre su carácter, cuántos requisitos que tienen que ver sobre la vida familiar, cuántos requisitos sobre su testimonio y sobre su madurez, tanto espiritual como psíquica. Y solamente esto aparece aquí en cuanto a los requisitos de enseñanza. Esto para hacernos notar, en verdad, cuán importante es todo el respaldo que debe tener de vida un ministro para poder pararse a enseñar en la iglesia. No es menor el ministerio de enseñanza, pero solamente se nos dice esto. Nos muestra que realmente hay que considerar todo lo demás
antes de tomar una determinación para poner a alguien en el ministerio. Así que debe tener capacidad para poder enseñar, debe ser hábil para poder enseñar también a otros. Habla de una habilidad, de un don que debe tener para la enseñanza. Queridos hermanos, yo sé que puedo entrar ahí en un tema a discusión allí, pero quien está en el ministerio debe tener dones para la enseñanza, debe tener habilidades para la enseñanza, para poder comunicar la verdad. ¿Por qué? Porque gran parte de su ministerio va a estar abocado a la enseñanza, Y la salud espiritual de la iglesia va a estar justamente dependiendo en gran parte, humanamente hablando, de justamente su habilidad para enseñar. Vamos a mencionar un poquito eso ahora en reflexiones finales. Así que a la luz de todos estos requisitos, queridos hermanos, que se plantean aquí, vamos a hacer algunas reflexiones finales. En primer lugar, vamos a decir esto, que debemos renunciar a toda nuestra idea personal de lo que debe ser un pastor, porque aquí ya se plantean los requisitos de cómo debe ser un pastor. Debemos renunciar a la subjetividad y ajustarnos a los principios bíblicos. Estamos muy acostumbrados, queridos hermanos, a pensar en los pastores y elegir a los pastores de la misma manera que pensamos en cuanto a las elecciones políticas en cualquier país. Mayormente elegimos al candidato por la cara, por cómo nos cae con la cara o por cómo habla, por su carisma. Pero casi nadie lee los postulados de la propuesta de gobierno que tiene, nadie piensa en su carácter y nadie piensa que realmente en su ideología. Mayormente, si le cae bien la cara, lo vota. En el pastorado parece ser a veces que en las iglesias hay esta tendencia, más bien a determinar si alguien es bueno para el ministerio, es adecuado para el ministerio o no, sencillamente por la cara. Debemos nosotros mirar con cuidado y detenimiento las pautas que la Biblia establece para no caer en la subjetividad ni en el gusto personal y juzgar un ministerio o juzgar a alguien para el ministerio desde la Biblia y no desde el gusto personal. En segundo lugar, el ministerio tiene altas exigencias, por eso, porque administramos, queridos hermanos, las cosas eternas y celestiales. Tiene altas exigencias porque administramos las cosas eternas y celestiales. ¿Ha visto todo lo que se exige acá? ¿Ha visto todo lo que se pide del pastor? ¿Todo lo que se exige para poder estar en el ministerio? Bueno, la grandeza de la obra del ministerio demanda que haya altas exigencias. No debe ser menos. Cuando nosotros nivelamos para abajo en el pastorado, entonces nosotros nivelamos para abajo la iglesia. Y es ahí donde vienen los problemas. Siempre que nosotros nos ajustemos a la Escritura, siempre vamos a estar teniendo excelencia en el ministerio y a la vez excelencia en la iglesia. En tercer lugar, tengamos en cuenta que todos estos requisitos hacen al pastor ideal y que cada aspecto es necesario para considerar a los candidatos. Si carece de alguno de ellos, entonces todos los demás no podrán sostenerlo en el ministerio. Pensemos, por ejemplo, a alguien hábil para enseñar sencillamente, pero que no tiene el respaldo de una vida familiar sólida, es un desastre en su vida familiar. Bueno, todos los miembros de la iglesia verán que realmente sus hijos no le obedecen, su esposa no lo respeta, entonces su ministerio de enseñanza, por más hábil que sean, caerá en descrédito por los mismos miembros de su propia iglesia. Pero pensemos en alguien que realmente tiene una familia ejemplar, ordenada, realmente es un buen líder, pero no tiene habilidad para enseñar. Realmente la iglesia también lo sufrirá. La iglesia también lo sufrirá. Por eso, todo esto es un conjunto de pautas que deben ser tomadas todas, porque están relacionadas las unas con las otras. Y no podemos separarlas, no podemos escoger estas y dejar aquellas, porque todo hace al ministro ideal. Todo esto hace al ministro ideal. Por eso deben ser tomadas en cuenta todas. Pensemos en alguien que realmente tiene su familia ordenada y es hábil para enseñar, pero tiene justamente problemas en su vida cívica. Debe cuotas de lo que compró con la tarjeta de crédito, está endeudado, no puede ir a tal negocio porque debe plata. Bueno, justamente su ministerio se verá afectado por eso. Todo, queridos hermanos, debe ser tomado en conjunto. No algunas cosas, sino todo debe ser considerado para que alguien sea candidato.
a estar como pastor dentro de una iglesia. También notemos, queridos hermanos, que los requisitos se concentran en el carácter, la vida familiar y su vida cívica. A veces cometemos el error de concentrarnos nosotros en los dones, el conocimiento y el carisma de los líderes religiosos, pero la Biblia coloca el acento en lo verdaderamente importante de un pastor. Lo verdaderamente importante de un pastor. Un pastor puede ser carismático, puede tener muchos dones, puede tener mucho conocimiento, pero eso no lo hace justamente apto para el ministerio. Lo que lo hace apto son todas estas características que acabamos de mencionar nosotros, de vida familiar, de vida cívica y de carácter. Finalmente, una vista panorámica, queridos hermanos, de todo esto nos permite decir que lo que se exige del pastor, queridos hermanos, a la luz de todo esto lo vemos así en panorama, y lo que se exige del pastor no es nada distinto de lo que se exige de los demás miembros de la iglesia. Esa es la verdad. Es todo lo que se exige de nosotros como creyentes, excepto el ser aptos para enseñar. Todo lo demás se exige también de los creyentes en la Escritura. Así que en realidad lo que se está pidiendo para el pastorado es un creyente maduro. Es un creyente que tiene todos los asuntos de su vida ordenados conforme a la Escritura. Todo lo que se pide aquí, queridos hermanos, es lo que se pide también de todos los creyentes en la iglesia. Y todo lo que se pide de él como hombre en relación a su esposa y sus hijos es lo mismo que se pide de todos los demás hombres de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquel que ha de estar en el ministerio, que ha de ser candidato para ser pastor o líder dentro de la iglesia, en él todo esto ya debe estar resuelto, ya debe estar maduro. No que no se va a equivocar, no que no va a tener problemas, pero ya sabe cómo resolverlos, los tiene realmente superados, los tiene ordenados en su vida. Así que, queridos hermanos, todo creyente debe ser irreprensible en todos los asuntos de su vida. Todo creyente debe tener una vida familiar ordenada, debe tener un carácter maduro y debe tener un testimonio limpio. Así que todo lo que hemos dicho aquí del pastor tiene clara aplicación en la vida de cada uno de ustedes, queridos hermanos. Lo que debe hacer el pastor, en parte de su gran liderazgo, es modelar delante de los hermanos todas las virtudes cristianas que lo hacen apto para poder estar en el ministerio. El pastor hace eso, queridos hermanos. Modela delante de los creyentes las virtudes de la vida cristiana. Eso lo hace apto para estar en el liderazgo. Queridos hermanos, no tengo ninguna duda que yo he puesto hoy una enseñanza que me deja a mí al descubierto delante de ustedes. Me pone en la silla del juicio delante de ustedes. Y está muy bien, porque esto es así. Si es desde la Escritura, está muy bien. Ustedes deben evaluar mi ministerio desde estas pautas. Y nosotros debemos tener estas pautas en claro para las futuras elecciones de líderes en nuestra iglesia. No tenemos un liderazgo todavía oficial, pero estamos en ese camino. El día en que se propongan líderes oficiales para esta iglesia, ancianos, diáconos, un cuerpo directivo, la iglesia tendrá que evaluar eso a la luz de estas pautas, Y queridos hermanos, a ustedes que son hombres de la iglesia, les hablo finalmente de aquí con todo el corazón. Ustedes deben evaluar esto si ustedes quieren aspirar a ser líderes en la iglesia, si Dios ha puesto en sus corazones a ser líderes en la iglesia. Ocúpese de estas cosas, de su carácter, de su vida familiar, de su vida secular, cuál es el testimonio que tienen allí. Hagan énfasis en esto. Ustedes van a poder estar en ese lugar de honor. Vamos a hablar del lugar de honor del diácono la semana que viene, en ese lugar de privilegio, pero ustedes tienen que tener un testimonio fiel en sus vidas, una vida ordenada a la luz de la Escritura, para que eso sea el respaldo que los lleve a ustedes justamente a ser considerados como líderes dentro de la iglesia. Un lugar de mucho honor, de mucho honor. Pero para eso hay que estar a la altura de ese llamado. El Señor, queridos hermanos, nos ayude en este pasaje difícil porque son muchos conceptos. Cada palabra es un concepto en sí. Espero el Señor utilice su palabra para hacernos entender lo importante que es el liderazgo en la iglesia y cómo nosotros debemos manejarlo en nuestra iglesia. Con esa seriedad, con esa
responsabilidad que implica todas estas características. El Señor les bendiga, el Señor nos dé en nuestra iglesia pastores y hombres conforme a la verdad. El Señor les bendiga.